Pero el verso 7 y el verso 8, Juan está otra vez dándonos su clase didáctica de contrastes y redundancias. Redundancia en el sentido positivo porque es algo que él utiliza para que entendamos bien lo que él está diciendo y que no haya lugar a duda de qué es lo que él está diciendo. Entonces nos dice que para conocer a Dios hay que conocer el amor. No es posible que nosotros conozcamos a Dios si no conocemos el amor. Si no nos entregamos al amor, no estamos conociendo a Dios. Que ese Dios, que es ese Dios rígido, ese Dios que tenía muchos en aquel tiempo y que tiene muchos ahora, que no tiene nada que ver con el amor, sino que tiene todo que ver con maltrato, con rigidez, con muchas doctrinas súper cerradas, y no tiene nada que ver con amor. Ese no es Dios. Es decir, las personas que no conocen a un Dios de amor no es al Dios verdadero al que están conociendo otra cosa que no es el Dios verdadero. Entonces, no, lo que Juan nos está declarando por pasiva y por activa es el amor es de Dios. Dios es amor. No hay forma de que tú sepas quién es Dios si no puedes acceder y entender sobre el amor. Si ese Dios que estás viendo no es amor, ese no es Dios. Es lo que Juan nos está diciendo. Y vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer a partir del verso 10 al 12. Por favor, Florencia. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha perfeccionado en nosotros. Amén. Amén. Esto viene la misma idea extendiéndola y repitiendo de nuevo. O sea, es decir, ¿cómo nosotros conocemos el amor? Amándonos unos a otros. Nosotros nos amamos unos a otros y en eso manifestamos, de hecho, en amarnos los unos a los otros. Cosa que nosotros, como yo siempre digo, esto es algo que no se puede ver, pero es algo que tú sí puedes saber en ti mismo, en tu persona, es algo personal. Si nosotros comenzamos a amar a las demás personas, si nosotros comenzamos a amar a los hermanos, al prójimo, entonces es que Dios se está manifestando en nosotros. Esto es lo que está diciendo Juan. Es decir, Juan nos está reduciendo toda la idea sobre lo que es Dios y sobre lo que es la experiencia con Dios a el amor, a que nos amemos unos a otros, a que manifestemos el amor, a que busquemos y procuremos ese amor que es un don del Espíritu que estaba hablando un poquito más arriba antes, del Espíritu de verdad. Entonces, este es el mensaje de Dios. Entonces, en el verso 12 nos dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, y él nos va a decir un poquito más adelante, nos va a extender esta idea y nos va a dar, vamos a decir, para los que tal vez no se han dado cuenta de esto, él nos va a clavar el último clavo basado en esta frase, que nadie ha visto jamás a Dios. Y nos dice que, y lo vamos a ver más adelante. Así que tenemos que seguir leyendo para poder verlo. Y seguimos leyendo, verso 13 al 15, por favor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Amén. Dios permanece en él y él permanece en Dios. Sí. Entonces, lo mismo, el Espíritu Santo es el que nos va a dar ese amor del que está hablando Juan, porque ese amor es un don espiritual, es un don que nos regala Dios por medio de su Espíritu. Nosotros
A veces nos vemos, por ejemplo, que nos airamos o que no sentimos hacia otra persona, hacia alguien que entendemos que ha hecho algo. Ese amor que deberíamos de sentir, ese amor que deberíamos de expresar, ese amor que deberíamos de vivir, que debemos de vivir según lo que nos ha enseñado Dios. Entonces, ¿qué nosotros hacemos cuando eso pasa? Nosotros vamos en oración y pedimos a Dios su espíritu, como Jesús nos enseñó. Jesús nos dijo en sus sermones qué es lo que tenemos que hacer, pero luego nos dijo que podemos pedir y que lo que tenemos que pedir es su espíritu. Y así como un padre no le daría a un hijo por una piedra, por un pan, o una serpiente por un pescado, así mismo nuestro Padre, que sí es bueno, dará su espíritu a todo aquel que lo pida. Y ese espíritu nos va a traer paz, nos va a traer consolación y nos va a permitir amar a los demás, nos va a permitir amar al prójimo, nos va a permitir amar al que desde su parte es nuestro enemigo, nos va a permitir amar incluso a las partes que están enfrentadas, e incluso a los que están en nuestra contra. ¿Cómo? Por el milagro del amor. Es un milagro que viene por su espíritu. Vamos a continuar. Bien. Confianza y amor. Versos 16 al 17, por favor. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Amén. Amén. Exacto. Recordamos que Jesús nos juzga como. Jesús nos juzga como a sí mismo. Así como Jesús nos dice a nosotros que hagamos a los demás como a nosotros mismos. La razón por la que Jesús nos juzga con justicia es con su justicia, es porque Él nos juzga como a Él mismo. Entonces nosotros podemos tener confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque en el día del juicio Jesús nos ha juzgado como a sí mismo y nos ha juzgado justo porque Él es justo y nos ha juzgado santos porque Él es santo. Él ha tomado de lo suyo es decir, sus características y nos las ha conferido a nosotros. Él no ha pecado y Él declara que entonces nosotros no somos pecadores. Ha sido justo y ha sido completamente cumplidor de su mandamiento de amor. Y en eso declara que nosotros lo hemos cumplido, aunque en la práctica nosotros hemos fallado, pero nosotros somos santificados en Él y somos declarados justos en Él y somos declarados que cumplimos su mandamiento también en Él. Y esto es. Entonces, en el resto del verso vemos lo mismo, que Juan sigue repitiéndonos por pasiva, por activa, al derecho y al revés, que Dios es amor y que el que permanece en el amor está en Dios y que el que está en Dios permanece en el amor. Porque Juan no se cansa de decir y repetir esto de todas las formas posibles para que lo entendamos. Es como que, no sé si ustedes se fijan, pero a veces es difícil que algunas personas entiendan esto en la práctica realmente lo que es. Sin embargo, parece que Juan lo sabe porque se pasa las cartas completas repitiendo y repitiendo esto como que para asegurarse de que no quede duda de que Dios es amor, de que Dios es luz, de que en Él no hay sombra, de que el que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios, que el que ama a su prójimo entonces conoce a Dios, porque Dios es amor, que si nos amamos unos a los otros, entonces permanecemos en Él y le hemos conocido, que si no nos amamos unos a otros, no permanecemos en Él y que no le hemos conocido, que si nos amamos es porque el Espíritu de verdad nos ha guiado, que si no amamos es porque el espíritu de error, el espíritu del anticristo, el enemigo, nos ha engañado. Esa es la predicación de Juan, es reiterativo y reiterativo en lo mismo. Es algo muy simple, pero que hay que a veces repetirlo mucho. Entonces vamos a leer esta parte, por favor, versos 18 y 19. En el amor no hay temor, si el perfecto, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Juan nos recuerda esta última frase que está un poquito más atrás de otra manera, también está el Evangelio, que
Jesús, Dios nos amó primero. Él nos amó primero. Es decir, nosotros entramos en el amor porque Él nos amó. Él es quien nos proporciona el amor a nosotros. No somos nosotros mismos quienes nos lo proporcionamos. No es algo que sale de nosotros. Es Él que nos lo proporciona. Porque Él nos amó primero y Él nos enseña a amar por medio de su espíritu. También por medio Amén. de su ejemplo. Entonces, algo importante aquí que ya hemos hablado hace mucho tiempo, pero que no, creo que no habíamos utilizado este verso para explicarlo. Creo que fue en una conversación fuera de video que lo hablamos, que yo explicaba que en realidad el temor es contrario al amor. Explicaba. Y es así, el temor es contrario al amor. Y el temor suele acarrear y traer el pecado. El temor, el miedo, ¿verdad? Suele llevarnos al pecado. Hay una frase que dice que Jesús vino a liberar a los que por el temor de la muerte permanecían atados al pecado, es decir, al que nos esclaviza, a Satanás. Específicamente a eso que se quería referir. Eso está en otro libro. Dice, aquellos que vino a liberar a aquellos que por el temor de la muerte. Y señores, el temor lleva a la gente a pecar. Nos lleva a pecar. Nosotros a veces, por ejemplo, por temor a una represalia, ¿qué hacemos? Mentimos. A veces por temor, por ejemplo, un grupo de personas, una nación, que es algo que está muy en boga en estos días, tiene temor de que otra nación pueda asimilar sus recursos o pueda hacerle daño o pueda atacarlo. Entonces, ¿qué hace? Que se prepara y esa nación ataca a la otra. Entonces, por ese temor se apaga el amor. El temor apaga el amor. Es decir, el temor a qué me va a pasar, a qué me van a hacer, a qué me van a quitar, a qué no voy a poder acceder, apaga en nosotros el amor. Porque entonces nos lleva a nosotros y no al prójimo, nos lleva a nosotros y no al enemigo, sino a querer cuidarnos nosotros, muchas veces haciéndole daño al enemigo o no prestándole ayuda al que necesita, porque tenemos temor. El temor dice aquí que lleva castigo, pero lo que sucede es eso, que el temor apaga el amor y la falta de amor es pecado. O sea, si el mandamiento de Cristo es amar, y ese es el único mandamiento, en realidad ese es el único mandamiento, el mandamiento de Cristo es amar, el amor es el mandamiento de Cristo, porque eso es lo que Él es. El pecado es una sola cosa, no amar, eso es lo que es el pecado. No amar es el pecado en sí mismo. El no amar siempre nos va a llevar a manifestar el pecado, pero el pecado no nace cuando se manifiesta. El pecado nace cuando dejamos de amar. Tal vez no se manifieste, tal vez no lo expresemos en lo físico, tal vez no lo expresemos en palabras, pero si ya dejamos de amar, ya estamos pecando. Por eso Jesús nos dice, y Juan también nos lo dice, que el que se enoja contra su hermano ya ha pecado. Porque cuando te enojaste, es porque te faltó el amor, es porque nos faltó el amor. A nosotros todos nos pasa. Nos falta el amor en un momento. Y cuando nos falta el amor, ya eso es el pecado en sí mismo. La falta de amor. ¿Cómo nosotros recuperamos ese amor? Siempre que nos pase por medio de su espíritu. Por eso Jesús hace tanto hincapié en que cuando vayamos a orar, primero nos encarguemos de lo más importante, que es perdonar las ofensas. Asegurarnos de no tener cosas en contra de otros. Eso es muy importante, porque esas cosas apagan el amor. Esas cosas, en ello, no podemos tener una comunión con Dios. Y por eso, cuando una persona está adorando a Dios, cuando una persona está en ¿cómo se diría? Adorando a Dios y recibiendo la manifestación fuerte y poderosa de su espíritu, si se recuerda de alguien en contra de quien tiene algo, sucede el milagro del perdón en ese mismo instante. Porque así como el temor echa fuera el amor o apaga el amor echa fuera el temor. El amor, ese don de Dios que viene por su espíritu, echa fuera el temor, hace que nosotros olvidemos el temor y que ya no estemos tan preocupados irracionalmente por nuestro pellejo o racionalmente también, sino que estemos más ocupados en amar que en nuestra, ¿cómo se diría? En nosotros mismos, centrarnos en nosotros mismos, en nuestra supervivencia, en nuestra parte animal, digamos, ese instinto de supervivencia que tenemos arraigado en la carne. Entonces, así es. Amar echa fuera el temor y por lo tanto echa fuera el pecado. Porque pecar es no amar. Entonces, vamos a continuar para no hacerle muy largo el sermón, porque estoy hablando mucho.
Y vamos a continuar aquí, vamos a leer el verso 20 y 21, por favor, Florencia. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amén. Juan no nos va a soltar, no va a dejar de decirnos lo mismo por de todas las maneras posibles. Él quiere asegurarse de que lo entendamos. Este era el verso al que me refería hace un momentito. ¿Qué dice? El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano o a su hermano, es mentiroso. No es posible amar a Dios, no es posible permanecer en Dios, no es posible permanecer en Cristo y aborrecer al hermano al mismo tiempo. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Y como siempre nos lo constrata, perdón, palabra, no, hace el contraste. Siempre, si tú aborreces a tu hermano, tú no estás en Dios. El que ama y está en Dios no puede aborrecer a su hermano, ama a su hermano. El que está en Dios ama a su hermano. Esto es lo que Juan nos dice. Juan nos lo deja claro, claro, clarinete. Y vuelvo y repito a las frases, todas las frases y todas las parábolas que Jesús nos dice, que nos llevan a amar al hermano, que nos llevan a entender que no debemos de condenar, que no debemos de juzgar, que nos llevan a entender de que tenemos que juzgar a los demás como nosotros mismos, que nos llevan a entender que tenemos que hacer el bien, que nos llevan a entender como lo sintetiza luego Pablo, de que no debemos de pagar mal con mal, sino que debemos de vencer el mal con el bien. ¿Cómo se vence el mal con el bien? Haciendo el bien. No seas vencido de lo malo, dice Pablo. ¿Cuándo somos vencidos de lo malo? Cuando se apaga el amor en nosotros. Cuando se apagó el amor en nosotros y nos pusimos en contra del hermano, en contra del prójimo, en contra del enemigo, allí se apagó el amor y allí fuimos vencidos de lo malo. ¿Y cómo no somos vencidos de lo malo? Por medio del Espíritu de Dios, haciendo orando al Espíritu de Dios, que Él siempre nos lo va a dar, como Él nos lo prometió, para que podamos vencer lo malo con el bien. Vence el mal con el bien, esto es lo que quiere decir Pablo, que son las mismas ideas que nos está explicando Juan, que son las mismas ideas que nos dijo Jesús, lo que cada quien lo dice a su manera, pero es la misma idea. Tenemos que amar, tenemos que aprender a amar, tenemos que recibir del Espíritu de Dios para amar, porque también Juan siempre nos recuerda que esto es por medio de su Espíritu, no hace hincapié en el Espíritu de Dios. Y también, como vimos en este capítulo, hablándonos del espíritu del anticristo, no es hincapié en que hay otro espíritu que es el espíritu de error, que es el espíritu del anticristo, que es el enemigo, que es Satanás, que nos lleva a lo contrario, que nos lleva a no amar, que nos lleva a tener temor, que nos lleva a decir, mira, el vecino te quiere hacer un daño, no espere que te lo haga, hazle esto. Mira, te quieren quitar esto, no espere que te quiten esto, adelántate. Mira, te quieren invadir, no dejes que te invadan, ataca. Ese es el enemigo, que es como un titiritero que lleva a la humanidad al mundo, que le escucha, del cual nosotros hemos formado parte, como Juan dice, en otro tiempo nosotros fuimos, ¿verdad?, de ese mundo. Nos llevó como un titiritero, lleva mucho como un titiritero, ¿hacia qué? Hacia que se odian, a que se teman los unos a los otros, y con eso se aparte el amor, a que se digan, se reconozcan uno a otro y traten de deshumanizarse unos a otros, para darse a sí mismos el permiso de tratar a los otros como eso, como animales. Todo esto es la falta de amor, todo esto es el engaño. Y a todo esto es que Jesús se refiere cuando en la cruz dice, perdona a los que no saben lo que hacen, porque están engañados, están llevados por el espíritu del error y no por el espíritu de verdad. Y dice, nosotros tenemos este mandamiento de él, no quiere dejar lugar a duda. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si tú amas a Dios, ama a tu hermano. ¿Cómo tú vas a saber tú? No yo, porque eres tú que tienes que saberlo. ¿Cómo tú vas a saber si tú estás amando a Dios, amando a tu hermano? Y Jesús nos lo dice de otra manera. Nos dice, me viste con hambre y me diste de comer. Me viste desnudo y me vestiste. Me viste en la cárcel y me visitaste. Nosotros no podemos, por ejemplo, nosotros no podemos darle ofrenda a Dios, sino de esa manera. Por ejemplo, si tú quieres dar ofrenda a Dios, dale ofrenda a Dios dándole al necesitado. Eso es una ofrenda a Dios. Es la única manera de darle ofrenda a Dios. Es la manera que Cristo nos lo dijo. ¿Cómo tú puedes amar a Dios? Amando al prójimo.
¿Cómo tú puedes amar a Dios amando a los que Él ama? Porque incluso nuestros enemigos son personas amadas de Dios, son amadas personas que Jesús amó, son personas que Jesús declaró inocentes en la cruz, son personas por las que Jesús puso su vida, que es la verdadera vida. Son personas a las que nosotros, por tanto, debemos de amar. Son declarados por Jesús mismo como justos. Entonces nosotros tenemos que amarle. ¿Cómo vamos a amar a Jesús? ¿Cómo vamos a amar a Dios? Amando al prójimo, al que vemos, al que tenemos aquí, al que tenemos al lado. El prójimo, el que está allí, es el que está a nuestro alrededor. Son nuestras parejas, son nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudios, amigos del barrio. Esos son nuestro prójimo. Y los que estamos aquí en la iglesia somos los hermanos. Así que esa sería la idea. Creo que está bastante claro. Eh, Parece mentira que haya que repetir tanto lo mismo, pero Juan sabía que tenía que repetir mucho lo mismo, porque aún al día de hoy tenemos que seguirlo repitiendo, repitiendo y repitiendo, porque pareciera que no se entiende, que no se entiende. Entonces,